Hola mis amigas, ¿cómo están? ¿Cómo han Bueno, pasado esta aquí semana? divino, porque la invitada de esta semana a mí me encanta, de verdad que ojalá tuviéramos tertulia con ella todos los meses, sería bien divertido. ¿De Bueno, y le verdad? encanta tanto, Carelia, que es que ni siquiera terminó de decirnos hola muchachas, sino que de una dijo Para los de la nada, invitada. Entonces le directo. gusta mucho la invitada porque obvió el saludo a sus amigas. Sí, señores. Bueno, Tenemos hoy a Adriana de la Fuente. Hola Adriana. a mí me encanta escucharlas, porque sobre todo eso de encontrarnos cada mes, nosotras lo estamos haciendo por costumbre, porque además desde la vez pasada que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, no quiero felicitarlas por el profesionalismo y por el cuidado que tienen para estas tertulias. A Carelia, a Mari, a Ida, lo que le invierten en cariño, lo que le invierten en cuidado, en selección de sus invitados. Y además son un encanto ustedes tres y nos hacen pasar el rato muy a gusto. Sí, Muy a gusto. las tertulias que tenemos antes de empezar a grabar son de verdad que dignas de otro espacio adicional en nuestro canal, porque gozamos muchísimo. Mari me dijo, Adriana, Ajá. que tiene una batería de preguntas para ti. Uh, Estuvo mira, estudiando. mira todo lo que he estudiado de ti. Mira todo lo que he estudiado. Así que yo le digo, no, entonces Mari que arranque con las preguntas. De una, ahí nos pegamos toditos porque ajá, ya Mari nos dijo que, aparte que Carelia nos regañó al principio de la tertulia porque nos dijo que en algunas oportunidades dejábamos a Mari Plaza con la pregunta en el aire y la interrumpíamos. Entonces esta vez Mari Plaza como que sabía y se trajo esa Biblia enorme para aprovechar a Adriana en todo lo que pueda. Así que dale, Mari. Pero de Pero todas maneras, yo creo que es importante presentarle a quienes no son rotarios y están sintonizando la tertulia rotaria, quién es Adriana de la Fuente. Yo le voy a dar algunos tips porque, para no leer todo el currículum, pero por lo menos a nivel rotario, Adriana fue la primera mujer presidenta de su club rotario Plateros Centro Histórico, primera gobernadora mexicana en 2008-2009 del distrito 4170, primera mujer de la zona 25A, líder de capacitación en la Asamblea Internacional de Rotary International, miembro del Comité Mundial de la Mujer en Rotary 2020 y coordinadora general del Instituto Rotario de la zona 25A. Eso, ahora yo ya le tendí la alfombra roja y entra Mari con la batería de preguntas a nuestra invitada de hoy. mira, eso nada más en el Rotary, porque Adriana ha hecho todo, Todo, porque de además todo. En la licenciada en política interpretación. es una gran líder. Y bueno, yo quería preguntarte, porque justamente Sí. yo trabajé en un programa, no sé si lo presides actualmente o lo presidiste en algún momento, que es el INEA, que es un programa que no solamente cubre en México, sino fuera de México. Y yo trabajé con ustedes justamente en ese programa con la Casa Guadalupana en Detroit. Y hoy, revisando nuevamente toda tu trayectoria, encontré que o había sido o eres presidenta de ese programa, y yo te quiero felicitar por eso. De verdad que es una excelente labor. Y tuve la oportunidad en unas vacaciones que estuve en Estados Unidos recientemente, este mismo año, estuve trabajando de voluntaria en el programa de la Casa Guadalupana, que es un programa de la Iglesia Católica, y estuvimos allí trabajando con mexicanos, mexicanas en el programa de alfabetización. Y aprendiendo inglés también, en los cursos de inglés. Yo me coleaba ahí en los cursos para aprender un poquito más. Pero cuéntanos de esa experiencia, de verdad. Bueno, hablar de educación y hablar, qué bueno que tocas ese tema, Mari, porque me haces además recordar dos frases para mí muy importantes. Una es de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana escribió, yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Y otra gran lideresa, presidenta de Alemania, Angela Merkel, cuando le preguntan que por qué invierte tanto en la educación, contesta porque los ignorantes nos salen muy caros. Y es cierto, Qué la, bueno. la manera como nosotros a veces percibimos la educación es como si fuera, primero no reconocemos que es un derecho para todo ciudadano, sobre todo en México y también en muchos países, pero no desde hace mucho tiempo.
Antes no era una obligación, sobre todo a las mujeres, sobre todo a las niñas. No era necesario que aprendieran, que estudiaran. ¿Para qué si se iban a terminar de criar con un varón o iban a hacer de su destino el servir a un hombre, que era el gran honor que podía tener una mujer, puesto que lo más ofensivo en una sociedad entre las mujeres y también entre los hombres era una solterona que nadie había podido llevar a su regazo o a su destino para que pudiera tener otra manera de vida. Y eso no solamente hoy resulta infame, sino cruel. Y el que pensemos en la educación como un derecho también para todo ciudadano, es enaltecer no solo el espíritu humano, sino la dignidad humana. Porque cuando hablamos de pobreza podemos hablar de muchas maneras, y la pobreza no solamente es ausencia de libertad, la pobreza también es la ausencia del saber. Cuando no sabes, cualquiera engaña al que no sabe. Es como cuando no tienes, compras muchas veces al que no tiene, porque el que no tiene, el nivel de valores que a veces sustentan ese no tener, se ven frágiles, y por eso el tema de la corrupción. En países latinoamericanos, sobre todo, hoy que tenemos este tema tan doloroso para una sociedad, no nos damos cuenta que corrupción es corrupto. Cor en griego es corazón y rupto es roto. La corrupción viene de tener un corazón roto. Cuando tú alimentas a esa persona con un poco de saber, con la educación, que en griego educación es educare y significa cavar. Cavar significa que alguien cava, extrae para buscar algo valioso. Tú no vas a cavar, bueno, cavarás para enterrar a un muerto, pues, pero tiene su ritual. No, cuando alguien busca cavando es porque va a encontrar un tesoro. De ahí que educar quiere decir lograr que otra persona, desde la educación, desde el saber, desde el conocimiento, pueda ser más dueña de sí misma. Sí. Entonces, con todo esto que dejamos los hilitos colgando y luego los amarramos, significa que educar nos lleva hacia la libertad, al fortalecimiento del espíritu y al realce de la dignidad humana. ¿Cómo no trabajar en eso? Definitivo, Adriana, pero quizás el punto interesante en todo esto es que México continúa fortaleciendo ese programa en los Estados Unidos, con los mexicanos y los otros latinos que se encuentran allá. Incluso me tocó la posibilidad de trabajar con el proyecto de incentivar la lectura, y México manda literatura para compartirla allá, y bueno, y fue una experiencia maravillosa que quería compartir contigo porque lo vi justamente revisando tu trayectoria, ¿no? Entonces me parece que no solamente el Rotary, sino también dentro de estos programas sociales se está haciendo una excelente labor. Y les voy a decir algo importante de nuestra organización. La Fundación Rotaria nos otorgó en tiempo pasado, no muy largo, un par de años, una subvención por $350,000 a nuestro club, a nuestro distrito, que aplicamos en plazas comunitarias, precisamente para que el Instituto Nacional de Educación para Adultos, que ese es el INEA, tuviera esas plazas comunitarias. Tienen 3 salas, una es para lectura, otra es para aplicación de la tecnología y la otra es relacionada con la enseñanza dirigida. Todo esto no solamente para alfabetizar, porque hay distintos tipos de analfabetas. Hay analfabetas funcionales, hay analfabetas emocionales, hay analfabetas que tienden a... que esa es la parte dolorosa de la ignorancia social. Pero todo este nivel de analfabetismo nos lleva a entender que como rotarios debemos invertir más nuestras energías y nuestro trabajo, porque también queremos a veces que el gobierno resuelva todo. Y eso es otro error. Que no nos gusten a veces algunos dirigentes, bueno, a la mera hora se votó por ellos, ¿no? Y la mayoría votó por ellos. Y el paso para una democracia asistida, si tú quieres, pues conlleva muchos sacrificios. Pero si queremos entender estos niveles de responsabilidad, son más nuestros que del gobierno.
Totalmente. Mira, Adriana, ya que me dieron la batuta, otra preguntita que te quería. Has logrado subvenciones importantes. Hablaste de esta subvención en materia educativa, pero lograste antes otra de $500,000 Así es, para programas de salud. así es. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, fíjate que en el 99, 2000, tuvimos $500,000. Fue de las últimas subvenciones que le llamaban antes 3H. ¿Recuerdan las 3H? Eran Health, Hunger, Human Development. Estas 3H representaban lo que hoy, por ejemplo, son nuestras áreas de interés, que ahora son 7 con el medio ambiente. Tenemos la de desarrollo económico y paz, tenemos la de alimentación materno-infantil, analfabetismo, educación, salud. Tenemos todo lo que está relacionado principalmente con el desarrollo económico y cívico, local. que nos puede llevar a prácticas de paz positiva, que es un concepto también nuevo que hay que entender, y medio ambiente, que es una séptima área de interés que Rotary aprueba. Cuando estas 3H dejaron de llevarse a cabo, que fue más o menos en los primeros años de este siglo, nosotros obtuvimos $500,000 para una subvención de salud, en donde promovimos las etapas de vacunación, pero relacionadas con desparasitación, porque el problema de desparasitación nos llevaba al problema de agua y saneamiento. Y entonces hicimos un trabajo conjunto con comunidades completas, pero además el gobierno mexicano en esa época asumió la desparasitación pocos años antes de que fueran 2 jornadas de vacunación a nivel nacional, cuando era una y ocasionalmente. Y esto lo provocaron los rotarios, porque un club pide la subvención, pero todos los rotarios en distintas partes de México se abocaron a trabajar en favor de la desparasitación. Y a través de los medicamentos correspondientes, pero también de la educación, la higiene, el agua y saneamiento, cómo arreglarles. A veces no tenían agua potable algunas comunidades y se logró. Entonces ya se metían las alcaldías, ya se metían los municipios. Un trabajo muy bonito que a la fecha lo conservamos no solo en memoria, sino en visita. Porque vamos y ahí siguen los ductos, y ahí siguen los comedores, y ahí siguen las comunidades que ahora son autosuficientes. De verdad es para sentirnos héroes, ¿eh? A veces nos dicen presumidos a los rotarios, pero pues sí, hay razones para presumir. Tienen con qué. Tenemos con qué. Y tocaste un tema ahorita bien importante, que es la unión. Y ya hemos conversado muchas veces acá en la tertulia de lo importante que es la unión. Y que tenemos que estar convencidos de que ahí está nuestra fortaleza. Y sería interesante conocer tu visión del liderazgo rotario, porque se habla de liderazgo y la palabra se toma así como que liderazgo es, bueno, anteriormente el que mandaba, el que tenía la palabra, pero ahora el liderazgo ha cambiado mucho, han ingresado ahora las habilidades blandas como reales fortalezas, por ejemplo, la empatía, el compañerismo, la solidaridad que tanto habla Rotary. Entonces, la resiliencia. La resiliencia. Entonces, ¿qué importancia tiene el liderazgo rotario en estos momentos de cambio a nivel mundial con esto que estamos viviendo? Somos mucho punta de lanza en el tema de entender que los líderes, hay 2 grupos importantes de líderes. Los líderes que muchas veces somos seguidores, porque terminas tu presidencia y tú regresas a tu club como una persona que a veces no dirige desde la directiva los destinos de un club y se suma como soldado nuevamente para trabajar en el club rotario. Un gobernador o una persona que está en la directiva del distrito termina el año, nuestros ciclos son de 1 año, termina el año y pueden cambiar radicalmente las directivas en todos los niveles de Rotary, y eso nos hace ser líderes que nos convertimos ahora en seguidores de nuestros nuevos líderes. Y ese es un arte, porque hay quien no se quiere bajar del carro y sufre mucho. Porque si no te quieres bajar del carro, te van a bajar, de todas maneras.
El golpe eso, puede ser duro. eso Y que te va a hacer sentir dolor, pero también te acerca un poco a la humildad que hemos de aprender. El otro grupo es el de los líderes de líderes. La diferencia entre un líder y un líder de líderes es que el líder de líderes está en constante actualización. Tú no puedes ser líder de líderes si no sabes cómo dirigir a quienes no son tus empleados, a quienes son las personas que si tratas mal, no vas a obtener las metas o los objetivos que persigues. Si no les reconoces con la moneda en la que Rotary es nuestra moneda de cambio, que es el reconocimiento, que es el aplauso, que es el valor que tiene una persona por invertir sus recursos, su tiempo en este movimiento, estaríamos equivocados. Y por eso a veces fluctúa el que un club muchas veces no aumente, o un distrito, o el 1.250.000 en el mundo, en donde nos hemos estacionado, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con esa manera de adaptarnos entre líderes fuertes, porque tenemos tremendos líderes en el movimiento. Exacto. Ahora, oyéndote hablar de la membresía, de ese 1.250.000 que es Ay, no. que está estancado, ¿qué prefiere Adriana de la Fuente? ¿Calidad o cantidad? Esa es una gran pregunta que nos hacemos mucho. Pues yo te diría que ninguna de las dos, porque cuando hablamos de cantidad nos obsesionamos por el número y no sabemos que Rotary es una organización mundial en donde legisla para el mundo, no para una región. Y a veces desconocemos las prácticas en otros países. Entonces, yo he conocido clubes que no son tan numerosos, pero son unos gigantes en la actuación de la filantropía, o que son unos gigantes en la responsabilidad social. Entonces, ahí la cantidad es relativa. Si hablamos de calidad, me encuentro en una posición muy soberbia. Si vamos a calificar a otro igual que nosotros, ¿quién nos puso de jueces? Exacto. ¿Quién nos dice que nosotros somos los que tú sí aprobado, desaprobado, reprobado, súper reprobado? Yo creo que en ese campo ponernos de jueces sería muy soberbio. Pero entiendo tu pregunta, porque tú no invitas a tu casa a personas que te vayan a robar, que vayan a ofender a tu familia o que vayan a lastimarte a ti. Tú invitas a personas que sabes, que sienten, que te respetan, que van a agradecerte que les abras la puerta de tu casa, que van a cuidar de tu casa y de los tuyos por la atención que estás teniendo de invitarlos a tu casa. Entonces, cuando una persona se relaciona con gente buena, con gente linda, con gente que defiende el bien, con gente que tiene valores y los practica, con gente que participa de la armonía, de la bonomía, y que no por eso no es que no tenga problemas o no tenga carencias, sino que valoran lo que decías hace un rato, la comunión del colectivo, del ayudarnos unos a otros, de saludarnos, de protegernos, de que el vecino, no somos amigos, pero sé que puedo confiar en él porque es mi cercano, que me va a cuidar mi casa y yo voy a cuidar la de él. En fin, esta buena voluntad de la que todos hablamos. Entonces vas a invitar a iguales a tu casa. Si es a tu casa, es el Club Rotario, pues no tiene por qué verse amenazado. Entonces, cuando tú invitas a alguien o tú misma como rotaria quieres invitar a otras personas, pues necesitas fijarte en qué quieres de esas personas y qué estás dispuesta a, qué tan buena observadora eres para invitar a similares, digamos. Similares que cuiden, que cultiven el nido al que los estás invitando. Yo recuerdo en una oportunidad conversando con un gobernador que le preguntaba sobre cuál era un tips para seleccionar un rotario, y él me dijo, piensa en una persona a la cual puedas sentar a la mesa con tu familia. Si esa persona... Encargarle a tus hijos también. Esa persona puede ser rotario. Eso fue lo que me dijo. Que tenga cara de presidente, porque algún día espero que llegue. Así es, de presidente y de gobernadores, porque a veces te toca, te metes en Rotary pensando que, bueno, es trabajo voluntario, que es trabajo de servicio, ¿no? Y lo haces con todo tu amor porque de repente tienes esa motivación por hacerlo, ¿no?
Pero cuando llegas a Rotary te dice, tienes que tener un cargo, tienes que hablar en público, tienes que hacer esto. Entonces la gente como que ya va, ¿en dónde le pongo freno? Porque no es lo que yo estaba buscando. Pero una cosa que ha hablado Carelia es muy importante, es eso, ¿no? Lo de la membresía. Es algo que a mí me gusta muchísimo porque yo digo que a veces nosotros nos concentramos en Rotarios en vender la marca Rotary como sea, ¿no? Y yo cuando trabajo con las redes sociales no intento no vender a Rotary como tipo de esos productos que te dicen fanático, porque te conviertes en un fanático tan extremo que tu familia le llega a perturbar tanto que no quiere que le hables de Rotary. Entonces, esa es la forma, yo creo que, de diferenciar el trabajo que podemos hacer los rotarios a nivel de membresía, porque a veces decimos, hablo de Rotary, no hablo de Rotary, lo digo, no lo digo. Pero yo creo que, no sé, yo siento que es que el rotario debe vender Rotary por su esencia, por cómo es. Porque si estoy en el colegio de mis hijos y ven mi trabajo voluntario, dicen, wow, o sea, y de repente en ese momento me ven el PIN, me preguntan qué es, yo les puedo hablar con moral, ¿no? Con ejemplo. Claro. Entonces ahí creo que empieza el trabajo, lo que es la imagen pública para aumentar la membresía. Estoy de acuerdo contigo, Aida. Y perdona, hace rato, Carelia, te interrumpía, pero tienes toda la razón. Si la persona que tú invitas, la sientas a tu mesa, la sientas en tu casa, le invitas a estar con tu familia, ese es un sentido de afecto poco común. Aunque nosotros los latinos siempre decimos mi casa es tu casa, sobre todo los mexicanos. Y sí es cierto, General, somos personas cálidas, que no nos cuesta abrir la puerta, pero hay una diferencia entre abrir la puerta y cuidarle las manos. Tú le abres la puerta al electricista, al plomero, para que te vaya a ayudar a reparar algo, pero no lo dejas solo en tu casa. Ahí andas detrás a ver qué va a reparar o qué va a hacer. Porque estamos en la necesidad de que me resuelva algo, pero al mismo tiempo hay un pequeño nivel de desconfianza, si tú quieres verlo de esa manera, ¿no? Por lo que sucede en la sociedad y que a veces también nosotros nos confundimos porque, oye, gente de esos oficios, por Dios, son muchos absolutamente confiables y muy buenos en su trabajo. Pero si nosotros invitamos a un rotario o nosotros pensamos en un rotario, a ver, los señores, ¿qué tanto aman sus carros, no? A ver, ¿le darías las llaves de tu coche por un fin de semana a esa persona y se la confiarías a ciegas? Bueno, yo eso lo he visto entre rotarios, que se conocen de poco tiempo y dice, aquí están las llaves si lo necesitas por alguna razón que se le haya atorado. Eso lo he visto. Y yo digo, caramba, alguien que hace eso es porque el hecho de que tengamos este distintivo en nuestra solapa, pues bueno, el distintivo es un pedazo de metal, pero el pedazo de metal, al quien le da brillo, quien le da lustre, es como decía Aida, es la esencia de cada uno de nosotros. Pues este pedazo de metal no vale nada, sino al estar puesto en la prenda de uno de nosotros, nos sentimos no solo honrados, sino con la obligación de que este símbolo brille por lo que yo soy, por lo que los demás perciban de mí, por lo que los demás entiendan de mi proceder. Y bueno, al oro no hubo que pulirlo para que brillara. Necesitamos tener esa conciencia de lustre diaria para poder sentirnos orgullosos, hablemos o no de Rotary, que nuestros actos hablen más fuerte que nuestras palabras. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y hay una palabra, Adriana, toma tu like, ya va. No sé cómo darle like ahorita, que estoy enredado porque ya no estoy en la tableta. Así, vamos a dárselo ahí va con tu la like, ahí va tu like. Adriana, eso, una palabra, tú que eres estudiosa de la palabra, yo creo que, bueno, es mi manera de verlo. Yo soy voluntaria, amo lo que hago y cuando hago algún trabajo que me piden en Rotary, realmente le pongo corazón, que me gusta, de verdad. Y me he puesto a veces en las gradas a observar algunas acciones de algunas personas que hacen mucho énfasis en es que yo me he sacrificado, es que yo me sacrifico
sacrifico, y la palabra sacrificio no la uno, no sé, me cuesta unirla con eso de voluntariado y del amor y de la entrega, Ujú, con pasión a lo que me gusta porque lo disfruto. ujú, Entonces, ciertamente, sí, es verdad, yo he dejado, por ejemplo, de, de compartir unas horas con mi hija o ver una película, porque, mira, tengo que venir a grabar la tertulia, pero me gusta la tertulia. Le digo, espérate que en lo que termine la tertulia vamos a ver la película. Eh, pero, o sea, a veces siento que alguno es que es así como que, bueno, es que es un sacrificio. Entonces, ¿te gusta o no te gusta el trabajo voluntario, Robert? No sé qué opinas de ese Me, uso. me parece que estás bien en tu percepción, nada más que hay que entenderla desde la profundidad. La palabra sacrificio tiene un código precioso. Vamos a dividirle en dos. Sacrificio, sagrado. Sacri es sacro. Por eso el hueso sacro, en la osamenta, digamos, en el esqueleto del ser humano, el hueso sacro es el que está sosteniendo en el área de nuestros genitales, hombres y mujeres. Ese es el sacro, es el hueso sagrado. Sacro significa sagrado. Oficio significa labor. Cuando una persona hace un sacrificio por algo, es el sagrado oficio, Okay. pero no queda allí. ¿Por qué es el sagrado? ¿Por qué es la labor sagrada? Porque es algo que lo voy a hacer no porque lo tenga que hacer, sino porque el nivel de satisfacción y de gozo que me permite llevar a cabo esa tarea es Así es. impagable. Es algo indescriptible muchas veces y es además lo que llena mi alma, lo que llena mi ser. Que si no lo hago es como si me quedara con sed. Exacto. Pero la palabra sacro, sagrado, tiene las mismas, tiene el mismo código, S, C, si hablamos de sagro, sagra, y lo leemos en recursividad, quiero decir, quédate con las consonantes de sagra, y estamos hablando de gracias. Estoy hablando de fonética, no de ortografía. Okay. Sagra y gracias, aunque sea C y S, tienen la misma fonética. Entonces, lo que tenga que ver con algo sagrado está relacionado con la gratitud, está relacionado con las Total. gracias. Entonces, cuando tú das las gracias, estás creando un espacio sagrado entre tú y aquello que agradeces. Me encanta. Es El así. dar, el dar las gracias te hace buena persona. El saber agradecer, sencillamente, una persona nace proclive a la bondad, el ser humano. Tenemos la posibilidad al nacer de ser más inclinados en nuestra vida hacia la bondad o hacia la defensa del bien. Pero el ser humano a veces se vuelve cruel, principalmente por dos razones. La primera porque no es feliz y la segunda porque no sabe agradecer. Entonces el ser humano que se convierte en un ser cruel, con los animales, con su pareja, con sus hijos, con su propia vida, con su propio cuerpo, con su comunidad, con sus gobernados, con la persona que dirige, con los empleados. Bueno, es una persona que no se da cuenta que primero no es feliz, no sabe serlo o no encuentra cómo serlo, y segundo, no sabe agradecer o hace mucho que no agradece. Y eso lo hace ser cruel. Entonces, imagínate cuando hablas de que como voluntaria tú seas fiel a un sentido que le aporta luz a tu vida. Evidentemente es un acto sagrado, pero confundimos a veces el sacrificio y lo confundimos con dolor. Lo llevamos como si fuera tortura, lo llevamos como si fuera un daño. No victimizamos, claro. Y bueno, a veces hacemos un daño y te voy a decir en qué concepto. Cuando tú no transmites a los tuyos que eso que haces no solo te llena, sino que te hace una persona feliz y te convierte en alguien tan, tan satisfecho y tan agradecido que cuando tú regresas a ser mamá, a ser hermana, a ser esposa, bueno, no pueden encontrar una mejor persona de la que dejaron ayer, porque vienes llena, porque vienes satisfecha,
Pero si te das la vuelta y empiezas a patear al perro, a pegarle al hijo, a maltratar al marido, dicen, oye, no me digas que Estás eso haciendo te con tu llena. vida. No me digas Claro, que... estoy No de me acuerdo digas contigo. que está Estoy de feliz. acuerdo contigo. Y la vez pasada lo comentábamos con otro invitado, eso, o sea, que a veces uno mismo, la imagen que transmitimos de Rotary, nuestros mismos amigos, conocidos, vecinos, dicen, bueno, esta señora, ¿cómo va a ser Rotaria si ya viene? Entonces, sale de dar, qué sé yo, de donar, sembrar unas plantas y viene toda emocionada, se toma la foto porque le acabo de ver en redes sociales que está feliz. Entonces, cuando viene pasando en la puerta, pierdes totalmente los estribos y bueno, Claro. acabas todo. Entonces, es Está lo que tú dices, mordiendo. me encanta esa. Sí. Aguas, háganse a un lado porque te muerde si te ven Y frente. eso definitivamente, Adriana, es lo que hace que la imagen pública de Rotary se venga abajo. Porque como tú sostienes con la acción o sea, la palabra, ¿no? O sea, imposible. Entonces tú tienes que tener mucho equilibrio con ello, porque si tienes una mala acción, olvídate, la palabra, por más que tú escribas y digas y lo pongas bonito con fotos, Sí. Obviamente la gente se queda con ese concepto de la acción. Ahora, y es imposible cambiarlo. Aida, pero vamos a dar Mándelo. vamos a descargar un poco sobre estas personas también la culpa. En descargo de eso, lo que significa es que no quiere decir que esto no les llene, sino que acá traen tal nivel de problemas que no saben cómo abordarlos, que no saben cómo enfrentarlos, porque hay una discrepancia, pero no es una discrepancia real. Quiero decir, sí disfrutan, sí gozan, sí se sienten bien haciendo el bien, o en rotarismo, o en el boliche, o en el golf, o en el tenis, o en la cocina, o en aquello que tú elijas hacer con más pasión, no quiere decir que no te llene. Donde está la discrepancia es en el manejo de tus emociones y en la confrontación de tus problemas. Eso no niega lo otro, simplemente te evidencia como una persona incompetente para ciertos manejos emocionales o de interrelación. Y por eso hay que atenderlos y por eso hay que aprender a interrelacionarnos mejor, para que cuando cantemos la canción sí nos salga la tonada como queremos. Claro que sí. Me encanta. También puede pasar allí que te llena el servicio a la humanidad, lo que estás haciendo allí, pero a lo mejor tu hogar es el foco de frustración, entonces tienes que resolverlo también. Sí, mi reina, ya divórciate ya del cuate. Porque eso no camina. O te divorcias o te vuelves a casar, pero arregla el asunto. Mira, otro punto interesante dentro de tu trayectoria es tu actividad política. Y yo diría que los mejores políticos deberían ser o son los rotarios. Sí. Y tú estuviste vinculada a la política. ¿Qué te aportó la política a ti y qué aportaste tú a la política? Me imagino que tu aporte fue muy generoso y muy positivo, ¿no? Bueno, fíjate que a mí me ha gustado mucho estar en contacto, sobre todo desde el coaching. He tenido la oportunidad de ser coach personal de algunos políticos y de algunas personas que dirigen gente. También me ha tocado a través de la Comisión contra la Trata y gracias a mi queridísima amiga, una activista a quien aprecio y admiro mucho, Rosy Orozco, el ir a defender una ley en el Senado. Esta ley era para que los tratantes de esclavitud sexual o en esclavitud laboral, en lugar de 7 años que pasaran en la cárcel, ahora son 70, gracias a esta fuerza que imprimimos varias de nosotras para poder dejar claro que no podía ser una consecuencia. Yo no le llamo castigo, digo, cuando te meten a la cárcel, no hay castigos ni premios, hay consecuencias. Las personas cometemos actos y siempre habrá consecuencias. Pero una consecuencia de 7 años para un daño tan vil, tan tremendo, que es la esclavitud en nuestra época, debía ser más ejemplar. Y llegamos al punto de que 70 años se aprobó. Hoy la ley en México así lo considera. No quiere decir que con esto se resuelva el problema, pero sí hay mucho más control y mucho más cuidado, aunque este es un tema abominable en muchas partes del mundo, que es la esclavitud sexual, la esclavitud laboral y otro tipo de daño que se le hace al ser humano hoy en contra de su propia libertad. Eso por un lado. Por otro lado, me encanta participar en el Consejo Ciudadano de Seguridad en nuestra Ciudad de México. Y ahí tenemos un concilio entre líderes de distintos grupos de la sociedad en donde trabajamos para mejorar las condiciones de seguridad de la Ciudad de México. No somos
legisladores, pero somos consejeros de la legislación y eso también nos da un lugar valioso de aporte en la sociedad. Claro. Y participar cerca de los grupos que tienen una voz que quieren que se escuche. Hay mucha gente que admiro de todos los partidos y de todos los colores, porque considero que sí, hay gente muy valiosa en los distintos flancos Claro. que buscan resolver. Me doy cuenta que a veces las oposiciones son muy distantes. Hoy los partidos no están ni siquiera bien definidos. Recuerdo cuando mi papá, que era él fue del servicio diplomático, una persona también muy dedicada y estuvo en la política. Él estaba en un cargo público alto en el gobierno mexicano y cuando alguien se salía de su partido y decía, este es un traidor, pero cuando alguien se incorporaba al partido que venía de otro, decía, no, es que este es un converso, ¿verdad? Este ya aprendió dónde debe estar. Bueno. Eso la verdad. Sí. Qué bueno. Eso la verdad me daba risa. Por ahí estás recordando una frase que te escuché en una oportunidad, en unas palabras que diste en un evento rotario, y me decía, somos lo que hacemos. Y yo quiero saber qué le gusta hacer a Adriana de la Fuente, además de ser rotaria. Y además de ser rotaria. Sí, lo que hacemos es lo que, en donde dejamos huella. Las personas de acción, que no se queda solamente en el verbo, que no se queda en el buen deseo, que no se queda en la tarea. Hoy más que nunca, Carelia, los pueblos no van a ser definidos por ser ricos o ser pobres. Así las personas. Las personas no es lo que hacemos o dejamos de hacer, sino es el impacto de lo que hacemos lo que va a contar. Los países relevantes o irrelevantes, las personas que su impacto a través del hacer se manifiesta o no. No se trata de que busquemos que nos pongan ahí, a ninguna no lo van a poner ni nombres a las calles ni monumentos en los edificios o en las comunidades. No, pero cuando hablamos de hacer, estoy hablando de fincar. No en balde, en portugués, por ejemplo, facer es el verbo. El hacer es el dejar una huella, pero una huella que muchas veces no es para que tú mismo lo valores. O sea, haz lo que debas hacer para que otros que tal vez tú no conozcas nunca se vean beneficiados. O sea, las personas que plantan un árbol no saben si se van a cobijar de esa sombra, pero lo plantan porque saben que algún día ese árbol dará sombra. Entonces hay que hacer las cosas en donde dejas tu huella, pero no para ese legado o ni para que te vuelvas leyenda, ni nada de eso, sino que es un hacer no modesto, es un hacer contundente, disciplinado de tu parte, un hacer continuo. Claro. Porque lo que descuidas mucho tiempo, no lo vas a poder arreglar inmediatamente. Entonces, hoy lo más valioso, uno de los valores más valiosos que podemos abrazar es la disciplina. Y la disciplina es constancia, y la constancia es continuidad. Y vamos, piensa en las personas que admiras de tu familia, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu abuela, de cómo te pregunta por ellos si no los conociste. ¿Qué legaron? ¿Qué dejaron? ¿Qué huella dejaron en ese tronco familiar tuyo que te llega a ti, que llega hasta ti? ¿Y cómo quieres que los demás te recuerden? ¿Qué quieres que piensen de Carelia, de Mari, de Aida? Cuando te piensen, dentro de muchos años, ¿qué dejaste para ellos? En valores, en comportamiento, hasta una cartita por ahí de vez en cuando. No son grandes hazañas, son actos, pues son actos de amor finalmente, son actos de servicio. Y yo creo que los rotarios en eso sí somos un grupo
que ha dejado una tremenda huella, sobre todo con la exterminación de la poliomielitis. O sea, esa es una hazaña, es una conquista del ser humano. Nos ha tomado más de 30 años, pero ¿cuántos niños dejaron de arrastrarse por el suelo porque alguien tuvo la idea y los demás lo seguimos? Y hoy lo continuamos. Y yo creo que eso es un orgullo inapreciable, es algo fantástico. Participar en el movimiento rotario es ya ser parte de ese grupo privilegiado, de huella impresionante que deja en el mundo, ¿no? La exterminación de algo tan tremendo como la poliomielitis. Así estamos. Adriana de la Fuente en liderar a esos rotarios en una presidencia de Rotary International, por ejemplo? El camino es largo y sobre todo, bueno, ahora estoy contenta porque ya tenemos una primera mujer que me encanta, que la quiero mucho, que es una buena amiga. Jennifer Jones es nuestra primera mujer presidenta canadiense. Yo comparto con ella en el Comité Mundial sobre de la Mujer en Rotary. Pero el liderazgo de una persona no se manifiesta desde mi enfoque en el llegar a ser, sino el ser siendo. O sea, tú puedes llegar a ser, ponte la meta, pon tu sueño y pon lo que quieras, pero para mí un liderazgo más consistente es el ser siendo. Yo no sé si en este momento, no sé si en este momento la estructura de Rotary nos coloca en una posición determinada a cada quien, ¿no? Pero el cargo que tú tienes, o el no cargo que tengas, pero sí tienes la posición de ser rotario, ya te convierte en una posición de liderazgo y de impacto. Las personas no van a seguir a quien le mandan, nunca. Las personas siguen a quien les enseña, a quien les inspira, a quien les escucha. Esos son los líderes que nosotros admiramos y queremos. Me va tu like. No van a seguir a quienes mandan. Entonces, entender el liderazgo de hoy es que, primero sí aspiro, por supuesto, porque mi posición es genuina y hay que trabajarla y hay que impulsarla. El peligro está en que se convierta en una obsesión. O sea, nada que pueda ser una obsesión es sano. Es bueno. Porque tú vas a ir colocando posiciones más sólidas, no porque las alcances. Muchos cargos son de recomendación o de dedazo. Sí, también funciona así en Rotary. Pero cuando las demás personas te confieren el liderazgo, te confieren el lugar, dime qué título necesitas. Es lo más maravilloso que puede pasar, que la gente te quiere escuchar, que la gente te busque, que la gente te siga, o que las personas te reconozcan por lo que eres, por lo que dices, por lo que transmites o por lo que transformas. Y para mí es el liderazgo en donde la mujer sí tiene una gran habilidad y un gran camino por conquistar. Porque ese espacio sí, nosotras lo tenemos claro. Lo tenemos claro, comenzando por nuestros maridos, ¿verdad? Que más les vale. Mira, tomé de tus redes sociales esta frase. Dice, me uní al Rotary para cambiar el mundo, pero el Rotary cambió el mundo. Sí, eso es fantástico. Fantástico, me parece que el punto. ¿Cómo te uniste tú al Rotary? ¿Cómo decidiste ser Rotaria? Fíjate que yo no decidí, ni siquiera entendía qué era. A mí me invitaron, me pareció algo lindo porque comencé 3 años antes más o menos. Fui invitada por un club Rotaract, por los jóvenes. Me invitaron a darles una charla en un club, muy lejos, por cierto, de donde yo vivía. Decía, Dios mío, aquí está donde, ¿qué es esto? ¿Hasta dónde voy a ir? Pero fui porque cuando me invitaron me pareció atractivo, me gustó la idea y me plantearon una invitación muy, muy linda. Entonces la acepté, unos chicos, unos jóvenes. Entonces llegué, compartí con ellos y a partir de allí tuve varias intervenciones en sus grupos de Rotaract.
En esos grupos me sentí muy cómoda, muy a gusto, notaba el esfuerzo de jóvenes con valores muy sólidos por servir a la comunidad y con un empuje y un arranque como lo tienen los jóvenes. Así que uno de ellos me invitó al Club Rotario de la Tía, donde estaba la tía, y me invitaron de expositora en una sesión que yo no conocía ni entendía. Había estado con los jóvenes Rotaract, que era un poco más relajado, un poco más afable, no por ello fuera de protocolo, ¿no? Los jóvenes Rotaract respetaban muy bien su protocolo. Luego lo entendí. Y ya fue cuando llegué a mi club rotario, porque ahí me invitaron de oradora, y después de ese evento me hicieron una invitación más, luego vino otra para que yo fuera parte del grupo y escuchar a otro orador, y me empecé a entender cómo eran las reuniones semanales. En breve me llegó la invitación formal, pero le llegó a mi esposo primero. Sí, yo fui de oradora, pero al que invitaron de rotario fue a mi esposo. Y bueno, al final mi esposo me dijo, creo que con uno de los dos es suficiente, porque cuando lo invitan a él, fui yo, y casi como diciendo, bueno, pues los dos los hacemos rotarios. Y la verdad es que los dos nos abotonaron como rotarios, pero la que se quedó fui yo. Fue cuando mi esposo dijo, no, yo creo, Carlos se llama, yo creo que me dijo, recuerdo que me dijo en esa ocasión, me dice, ok, me invitaron y vine y me abotonaron. A ti también. Creo que con uno de los dos es suficiente. Así fue. Y la verdad es que él es muy conocedor, porque ha estado conmigo relacionado en el movimiento rotario, sobre todo en mi club, pero muy discreto en una posición en donde yo creo que él entendió que no le convenía ser consorte. y prefirió que le cuente, y él participa mucho en mi club, por ejemplo. Además, bueno, siempre me apoya en todo lo que se necesita para el club. Pero pienso que es una vocación. Y aquí quien demostró la vocación fui yo. Y lo entendí. Él tiene un enfoque hacia la vida muy particular relacionado con sus niveles de responsabilidad, y yo preferí dejarlo de esa manera. Por lo tanto, el desarrollo que yo tuve en Rotary fue también siempre con un muy buen apoyo de su parte. Qué bueno. Excelente. Eso es lo importante, porque la familia es importante, y si no es rotaria es más. Porque la familia que es rotaria, bueno, ya está metido todos y están todos involucrados y saben cómo es como decimos en Venezuela, el merequetengue, no saben cómo es el asunto. Pero la familia que no es rotaria es la que le cuesta un poquito apoyar, y entonces empieza la diatriba, el problema, ¿por qué vas a volver a salir y otra vez una reunión nueva? Pero porque no se terminan de enganchar con Rotary. Qué bueno que en este caso tu esposo fue rotario, ya sabe cómo es el tema y te apoya al 100%. Bueno, es que también no apoyar a Adriana de la Fuente es como que perder el terreno, ¿no? No le quedó de otra. No le quedó de otra. Dijo, te apoyo, me encanta. Bueno, pero creo que también, si me permites el paréntesis, hay un tercer nivel de la familia, que es la que entiende el rotarismo, pero no involucrarse en el rotarismo no significa que no son una familia de espíritu rotario, quiero decir. Correcto, sí. Y creo que hay muchas familias así, en donde la vocación, la dedicación, la vehemencia, el entendimiento de este nivel de servicio nos corresponde a mujeres como nosotras, que estamos aquí con toda devoción, porque entendemos así el servicio, y familias que saben que estamos en esto, y además lo valoran, y además lo presumen. Sí, exacto. Es que mi esposa es rotaria, es que mi mamá es rotaria, ¿no? Es que mi hermana es rotaria, porque valoran lo que significa, y que también es un nivel de compromiso que no a todos les podemos exigir, Aida. Sería necio de nuestra parte querer que le metan la energía, el tiempo y la devoción que nosotras, por ejemplo, ponemos en nuestros compromisos rotarios. Sería mucho pedirles, y tampoco sería justo. Pero cuando tú me hablas de esa familia rotaria, también te hago un comentario. Cuando tú me hablas de esa familia rotaria que no es de Rotary, pero está con ese vínculo rotario y te apoya y siente admiración, es porque la rotaria definitivamente cuando llega a su casa, llega con una visión de Rotary
que es la que Exacto. nosotros debemos transmitir, ¿no? Porque Exacto. cuando tú tienes a tus hijos que no son rotarios y a tu esposo que no es rotario, pero ven que su mamá lo disfruta, que su Sí, mamá le gusta y hace bien a la comunidad y hace bien para construir un mundo mejor para ellos y se sienten orgullosos de eso, entonces claro, quiere decir que tu trabajo como rotaria es el que claro. realmente tiene que ser. Totalmente de acuerdo. Y yo te voy a decir más, ser rotario no es portar el botón rotario. Yo creo que yo soy rotaria desde mucho antes. Claro. Mucho antes. Yo no necesitaba el botón rotario para hacer la labor rotaria, porque ya uno lo viene haciendo y las familias Claro. ya lo vienen haciendo. El pertenecer al Rotary es simplemente lo que estamos hablando, la amistad, el compañerismo, el compartir un ideal, el sentirnos acompañados, pero no quiere decir que al ponernos el botón es que ya Claro. la Somos magia. Superman. No, Claro. no. Ya, Sí. ya lo éramos antes. Sí, Ya lo exacto. No, no sucedió la magia, simplemente te encontraron, o sea, ya existías Correcto. y te encontraron. Y eso habla, Mari, precisamente de tanta gente que hace el bien a través de otros títulos, a través de otras organizaciones, a través de, inclusive a título personal. Pero lo que hace grande a esta organización es su estructura, sus valores, la forma como ha persistido en el pervivido, porque tiene más de 115 años de historia y eso no cualquier organización los puede ostentar. Pero esa estructura organizacional que tiene es casi para decirte que la filantropía ha sido profesionalizada gracias a Rotary. Porque si hablamos de los leones, son una consecuencia de un rotario disidente. Los leones nacieron por un rotario disidente en 1912. Rotary nació en 1905. Lo mismo pasó con el grupo Toastmasters, por ejemplo, los de los clubes de oratorias, nació por un rotario. Hay cantidad de grupos que emergieron después de una estructura organizacional como Rotary. Y qué bueno, y que sigan surgiendo, porque necesitamos muchas manos y muchos grupos para poder hacer sinergia. Sin embargo, para mí la admiración sí es esto, es una admiración, un regocijo saber que una organización como esta tiene, no es fácil decir que tenemos un fondo mundial casi equiparable al de la Cruz Roja, que tenemos un fondo mundial que está considerado entre las 5 de miles y millones tal vez de asociaciones no gubernamentales, de organizaciones no gubernamentales. Estamos dentro de las top 5, de las primeras 5 evaluadas por la Charity Navigator en impecabilidad y manejo de los recursos de nuestra Fundación Rotaria. Eso no cualquiera lo puede decir. La cantidad, la forma como lo manejamos. Y además tenemos un edificio en Evanston, cerca de Chicago, en Illinois, donde tenemos arriba de 600 empleados que trabajan para los rotarios del mundo. Eso tampoco es fácil porque es una nómina que nos cuesta cada mes. Y no por eso los rotarios nos brotan los billetes por las orejas, porque no es así. Tampoco, tampoco. Ahí viene otro punto para cerrar. De mucha Pero es lo que decías tú, Carelia, que es la unión. O sea, iniciamos con la comunión y terminamos con ella. La unión de todos estos aportes que hacemos todos los que estamos en Rotary permite que esta organización tenga tal nivel de impecabilidad, de prestigio y de orgullo para el mundo entero. Debemos seguir trabajando para que así sea, que así se mantenga por mucho tiempo. Miren, mis amigas, ya el tiempo, yo estoy aquí embelesada escuchando a Adriana. Yo estoy asombrada con ustedes porque aquí por primera vez nos dicen es el tiempo de irnos. Ya estamos cerca de irnos. No sé si Mari tiene alguna otra pregunta o Aida, porque yo lo solamente que quisiera... agradecer, y la vez pasada, cuando nos encontramos, a cada una nos diste tu píldora de sabiduría. Me gustaría que en esta oportunidad también nos dibujó, ¿verdad? Nos dibujó con palabras. Ah, ya recuerdo, por los códigos fascinantes. Bueno, voy con Aida. Aida es determinación. Aida significa que es alguien que se propone algo y Dios mío, cuídese el que se le cruce enfrente porque Aida va a llegar. A veces podrían decir, bueno, es que Aida es necia. No, no es que seas necia, es que tienes una determinación para lograr las cosas que además es una gran virtud en ti, Aida. Para Gracias, Adri. Mari
no, exactamente no recuerdo qué les habré dicho, pero el código es el mismo. Y Mari significa esa mujer equilibrada emocionalmente, pero que sobre todo protege, cobija, procura y cuida de las demás, cuida de los demás. Mari es la mamá de todas, es así como la que nos, la que sí, y también nos cuida tanto que, bueno, yo solo les doy la luz, pero ahorita les hablo de la sombra. Y Carelia poder, Carelia es alguien que asume muy responsable, una persona que vamos, no se mueve a un ladito de lo que sabe que le toca hacer y debe hacer. El deber ser para Carelia es importante y una mujer muy espiritual. ¿Cuál sería un poco la preocupación? Bueno, para Carelia la inflexibilidad, que cuide un poco más, de repente no es todo deber, Carelia, a veces hay que suavizar un poco, no pasa nada. Con Mari, el que no se tanto da, tanto brinda a los demás, que a veces se olvida de ella. Y Mari necesita atenderse, cuidarse un poquito más a ella, porque todo es para los demás y eso a veces te vuelcas mucho. Y para Ida esa determinación es también el no tener tanto miedo al fracaso. A veces, a pesar de la disciplina y la determinación, no se logra algo. Y eso, cuando vamos, es fácil sentir que no pudimos y eso nos pega, te pega muy duro el no poder algo. Y tampoco es para tanto. El fracaso no debe llegar al corazón, ni el éxito a la cabeza. Exacto. Necesita estar tal vez en la garganta para que ahí equilibre. Pero bueno, todos tenemos luces y sombras y lo importante es que no nos soltemos de las manos, sobre todo entre mujeres, y que sepamos seguir sembrando por una sociedad cada vez mejor y más justa. Vamos a darnos las manos. Y más feliz. Y más feliz. ¿Cómo te gustaría que te recordaran, Adriana? ¿Feliz o buena? Ninguna de las dos. Yo creo que la encasillar en algún concepto sería a lo mejor que me faltó algo, que me faltó otro. A mí me gustaría quien me recuerda, y no necesariamente cuando me muera, sino ahorita, no, cuando ahorita colgué. Misma, cuando le den cuando ahorita que terminemos y que tú te vayas y cada uno se quede en el recogimiento de su casa, con una sonrisa que dibuje lo que quiera, pero sí siempre mantener en la memoria el sentido de qué bueno que coincidimos, qué bueno que nos encontramos, qué bueno que estamos en este mundo. Y cuando ya pasemos al otro, que la que se adelante no venga por las demás. Ya el camino nada más. Hasta ahí queda el sentido de protección de Mari, por favor, no nos jalen, Mari. No, pero las voy a visitar. Pero ¿sabes qué? Es muy linda tu pregunta, porque cuando tú recuerdas a alguien, no recuerdas al alguien. Recuerdas desde ti. O sea, tú vas a pensar, yo voy a pensar en ti, Carelia, desde Adriana, no desde Carelia. Y yo te voy a pensar, es como cuando te enamoras. Tú te enamoras de la figura que tú creas, no de la persona que es. Entonces, si la respuesta sería en una palabra, quiero que me recuerden con toda su libertad. Bueno. Me encanta. Bueno. Nos tenemos que despedir. Sí, bueno, yo solamente quiero darle las gracias, de verdad, Diana, por este rato tan agradable, por esa descripción final, por esas luces y sombras que analizaré. Yo, muchacha, mi pedacito lo voy a editar y lo voy a poner todos los días para recordar. Y bueno, y decir que nos vemos en el Instituto de Formación Rotaria. Allí. Así es. Ahí las espero. Estoy inscrita. Así que gracias, Adriana. No sé ustedes. Gracias, Carelia. Muchísimas gracias. Yo te recuerdo, no desde ahora, como luz, como alguien de mucha luz. De verdad que un privilegio que en nuestras vidas te hayas cruzado. Y bueno, esperemos que seguirnos reencontrando, porque para eso es el camino de la vida, para encontrar gente maravillosa así como tú. Muchas gracias. Tan linda, Mari, gracias. Gracias. Así es. Bueno, gracias, Adriana. ¿Qué más que decirte que lo que dijeron las chicas presentes? De verdad que fue una
maravillosa coincidencia conocerte y más que conocerte, compartir este amor por una organización que nos une a muchas personas especiales, porque estos días escuché a un señor que se lo pasé a las chicas que yo sé que estaban trabajando, no pudieron escucharlo, hablaban de un proyecto maravilloso, de una prisión que administran unos rotarios, y yo digo que hay muchas cosas que rotarios que no nos conocemos, que no sabemos, pero yo sé que esta organización tiene muchas personas maravillosas que hay que conocer y hay que divulgar y demostrar al mundo que definitivamente de quiénes somos y qué somos y quiénes somos. Gracias por acompañarnos, Adriana, y ustedes, bueno, por supuesto, por suscribirse, por darnos un like, por comentarnos. Yo sé que este programa de hoy les va a llegar a muchísimos que lo van a escuchar, así que recuerden divulgarlo, compartirlo, no se queden con lo bueno se comparte. Un abrazo para todas. Igual. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.